Saludos, bienvenidos nuevamente a un nuevo video en esta comunidad y ahora vamos a un tema bastante interesante que tiene muchas cosas que analizar. Fue un caso emblemático en la historia de El Salvador, parecido sacado de una película porque tenía absolutamente de todo. Policías, diputados, fiscales, jueces, narcos, de todo. Y aunque nunca se supo de una manera clara todos los hechos, los motivos y lo que rodeaba esto, hubo suficiente evidencia para que todo lo que salió a la luz pública se fundamentara una línea de razón sobre los hechos, que fue algo más que un enfrentamiento y riñas entre gente de poder. La mañana del 19 de febrero de 2007, una caravana de diputados salió desde San Salvador hacia Guatemala para participar durante una semana en reuniones de trabajo del Parlamento Centroamericano, Parlacen. En una camioneta de esta caravana iban los diputados del Partido Arena, William Pichinte y Ramón González y Eduardo Dabuizón. Por supuesto, este último, por el apellido, indudablemente hijo del famoso mayor Roberto Dabuizón, fundador de este partido. Supuestamente, tanto policías salvadoreños como guatemaltecos días antes habían preparado un dispositivo de seguridad para estos diputados. En Guatemala ya tenían toda la información, la lista de los pasajeros, hora de llegada, placas, características de los vehículos. La policía salvadoreña escoltó a los diputados hasta la frontera Las Chinamas. Cruzando la frontera, a las 9 de la mañana, la caravana quedó bajo ya custodia policial guatemalteca. Estos les escoltaron hasta la entrada de la capital, conocida como El Trébol, en Miraflores. Pero los vehículos tomaron caminos distintos. Recuerde, era una caravana. Unos diputados se dirigieron directamente a la sede del Parlacen y otros, que iban en una Land Cruiser, se desviaron hacia la zona 10. ¿Por qué? No se sabe. Estos últimos, que se habían desviado a la hora del mediodía, fueron interceptados frente al centro comercial La Pradera. Los policías eran miembros de una unidad élite de la policía guatemalteca, la División de Investigación Criminal. Estos policías no sabían, en teoría, que quienes se conducían en esa camioneta eran diputados salvadoreños del Parlacen. Para aquellos policías se dice que era una operación de un tumbe de drogas o de dinero que había coordinado con unos colaboradores que les habían dado dicha información desde Jalpatagua. Inexplicablemente, los diputados fueron trasladados a un lugar desolado, una finca fuera de la carretera, donde los policías solían hacer prácticas de tiro. Fue extraño porque, al ser diputados, podrían haberse identificado, eran diplomáticos y aclarado la situación, pero había algo más grave. Los policías tenían información puntual, desmantelaron la camioneta buscando droga y dinero. Fueron casi hasta las 6 de la tarde que por la radio de una patrulla en la aldea del Jocotillo se escuchó una alerta de una camioneta que había sido incendiada en un camino de terracería. Después de media hora de búsqueda, la policía llegó a ese lugar donde todavía las llamas de la camioneta ardían. Pocas horas después, las autoridades guatemaltecas, ya en la noche, confirmaban que los 4 cadáveres lo habían incendiado. Producto de ese ataque y que todo se había incendiado, era los 3 diputados del Partido Arena y su motorista. Una cámara de seguridad de una gasolinera captó a Mario Javier Lemus Escobar y Obdulio Eduardo Waldemar, integrantes de la banda Jalpatagua. Habían comprado galones de gasolina para lo que se dijo posteriormente hacer dicho incendio del vehículo. Inmediatamente, los presidentes de Guatemala, Óscar Perdomo, y de El Salvador, Elías Antonio Saca, condenaron los hechos y abogaron por una investigación a fondo para esclarecer todo lo sucedido, mientras crecía la hipótesis que había sido un móvil político detrás de todos estos hechos, aunque el Ministerio Público dijo que en ese momento no había pistas sobre el motivo o la identidad de los atacantes y prometió que se iba a investigar con un equipo especial. Al poco tiempo, 4 policías guatemaltecos fueron arrestados. Era lógico porque fueron policías los que les habían interceptado y llevado hasta ese lugar de la finca alejada. El sistema del GPS dentro de varios vehículos de la policía era la evidencia y no había para dónde. Así fue como se detectó que dicho vehículo había estado en esa escena. Algo impresionante. Por lo delicado del hecho, de cómo había sucedido todo, los 4 detenidos fueron llevados de manera secreta hacia la prisión de máxima seguridad en El Boquerón, Guatemala. Pero el 25 de febrero, los 4 que estaban recluidos fueron asesinados dentro de su celda. A la vez que se produjeron disturbios al interior, esto me imagino para despistar y crear otras líneas de investigación, pero algunos reportes sugirieron que los verdugos habían ingresado a dicho lugar
como visitantes, aunque la policía dijo que simplemente eran internos a los que se les había encomendado esta misión. Con estos 4 liquidados, el caso se tornaba más delicado, complicado, difícil de resolver y con menos pistas, y por supuesto cada vez más peligroso. Estos policías eran la parte operativa del caso y su muerte había significado cortar la cadena de información, lo que podía haber conectado directamente con los autores intelectuales de todos estos móviles. Pero lo que sí quedaba bastante claro, en El Salvador los políticos tenían conexiones con los narcos y participación intelectual en todos estos hechos. Un testigo clave, años después, con el alias de Fredis, explicó que en su momento, cuando se desarrollaba el caso, las investigaciones, la Fiscalía de Guatemala le había hasta pedido que mintiera para falsear el caso y favorecer a algunos involucrados. Lo más delicado era evitar dar los nombres de los altos jefes y de quienes habían participado materialmente en estos hechos. Solo se sabía que el jefe de Fredis era una banda de robo de vehículos y también de un tráfico de un montón de cosas entre Guatemala y El Salvador. Se le había conocido únicamente con el alias de El Coronel. Este hombre, en presencia de Fredis, se dice que había tenido una reunión con el que llegó a ejecutar esta misión y también con el exdiputado salvadoreño del Partido de Conciliación Nacional, PCN, Roberto Carlos Silva Pereira, quien fue extraditado hace algunos años a El Salvador y también condenado. Toda esta trama demostraba una profunda corrupción, tanto de víctimas como de victimarios, pero más tarde la CICIG de Guatemala dijo que todo fue por un caso de droga, sin lugar a dudas, ¿no? Las investigaciones establecieron que los diputados salvadoreños transportaban una maleta con $5 millones. Es lógico, ya que los diplomáticos tienen beneficios de no pasar rigurosas revisiones en las fronteras, tanto sus vehículos como sus maletas. También se supo que el director de ese momento de la PNC salvadoreña, Rodrigo Ávila, también del Partido Arena, sabía que el legislador William Pichinte transportaba una maleta con ese dinero y por lo tanto también tenía alguna relación con estos hechos, aunque nunca se investigó. Un par de semanas después, uno de los principales oficiales de la policía, Javier Figueroa, renunció abruptamente a su posición y escapó junto a su familia hacia Costa Rica en busca de asilo. Posteriormente se dirigió hacia Venezuela. Eso no dejaba dudas de que estaba plenamente involucrado a pesar de ser jefe de policía de Guatemala. Erwin Sperrisen, jefe también de policía en Guatemala, huyó a Suiza, donde por seguridad ya había enviado a su familia, hasta que 5 años después la policía de Ginebra lo arrestó. Fue llevado al Ministerio Público y se le trasladó a la prisión. Lo señalaron como uno de los que dio la orden de ejecutar a los reos que eran presuntamente hechores del crimen allá en el penal del Boquerón. El 8 de abril del año 2008, Víctor Rivera, de nacionalidad venezolana, también fue liquidado en Ciudad de Guatemala. ¿Y por qué? 2 días antes había sido despedido de su posición como asesor del Ministerio del Interior, donde se investigaba la muerte de los diputados salvadoreños. Pero el fiscal general Álvaro Matus, que investigaría todo esto, era acusado de dirigir una red de encubrimientos por la CICIG. Matus se entregó a las autoridades el 3 de febrero del 2009, pero los cargos en su contra fueron desechados de inmediato y fue liberado por falta de pruebas. Como queda en evidencia, por cada paso que se daba en este caso, solo se demostraba que la larga cadena de corrupción y de conexiones oscuras era interminable, era de todos los rangos y en todos los puestos. Durante 2007 y el 2008, las autoridades guatemaltecas se dedicaron a examinar pruebas periciales como análisis de los videos de cámaras de la gasolinera, el sistema del GPS de los vehículos de la PNC, los que se vieron involucrados en esto, y estudio de bitácoras de llamadas telefónicas. Así establecieron que integrantes de la banda de Jalpatagua usaron una camioneta BMW blanca para dar seguimiento a los diputados. La camioneta pertenecía a un familiar de Jorge Mario Paredes, alias El Gordo Paredes, un traficante muy poderoso de Guatemala, y este vehículo luego fue traspasado a la hermana de Carlos Amílcar Orellana Donis, alias Chejazo. El Ministerio Público de Guatemala solo tenía indicios para relacionar la cúpula de esta banda de Jalpatagua a Chejazo, pero también un político guatemalteco, que cuando se investigó, se recopiló las llamadas telefónicas, quedó en evidencia. El diputado Manuel de Jesús Castillo, conocido como Manolito, fue uno de los autores intelectuales de lo que le pasó a los diputados salvadoreños. Por lo tanto, el diputado Castillo y otros involucrados fueron condenados a más de 200 años. En el 2019, Manolito también fue liquidado al interior del centro penitenciario. El testigo Fredis declaró que en 2003, por medio de un contacto, conocía a un sujeto de nacionalidad guatemalteca, a quien identificaba como el coronel. Ofreció de él una vaga descripción,
1,70 de estatura, complexión un poco gordo, piel un poco blanca, pelo recortado, pero nada que fuera útil. Pasados los años, se leyó en varios documentos que el coronel habría ofrecido a Fredis participar en un negocio mucho más grande que andar robando carros. Se trataba de esto que había sucedido. Le dijo que había una ganancia de $25,000 solo para él, que solamente debía presentarse a ciertas reuniones en el municipio de Jalpatagua, frontera con El Salvador. Fredis aceptó y se instaló en un hotel El Centenario en el kilómetro 102 de la carretera hacia El Salvador. Recordó que nadie le pedía ningún documento en el personal del hotel y permaneció ahí 4 hasta 6 días hasta el 29 de enero de 2007, cuando se hizo presente el coronel, que era en vísperas de hacer esta operación. El testigo Fredis dijo que en una reunión previa el coronel le explicó lo que harían con los diputados salvadoreños que venían hacia Guatemala. Debían supuestamente quitarles droga y dinero y debían liquidarlos porque según tenían roces, tenían rencillas contra el diputado del PCN Silva Pereira, quien estaba orquestando toda esta operación. También otra versión de testigos dijeron que la trama era la misma, pero la venganza sí era hacia todos los diputados, pero en particular contra Eduardo Dawison. Tras la segunda reunión, Silva Pereira en un car wash, según Fredis, le dijo que Fredis decidió no participar en la operación, es decir, de liquidarlos, y se lo manifestó a su jefe. No le gustó mucho al coronel, pero aceptó y le dijo que se tenía que quedar callado porque de lo contrario iba a sufrir graves consecuencias. Nunca le revelaron la cantidad de dinero u otras mercancías que se suponía llevaban estos diputados. Lo único que le prometieron fue pagarle $25,000 por colaborarles en la logística. Fredis dijo en el juicio que después de eso perdió el teléfono donde tenía el número del coronel y jamás lo volvió a contactar. El otro testigo clave del juicio de la muerte de los diputados y todos los demás que también perecieron en las investigaciones fue un coyote guatemalteco, Ramiro Antonio de León López, y tuvo contactos con Silva Pereira para mover dinero en las rutas de coyotes que tenían. El 4 de octubre del 2006, Ramiro dijo que en una reunión en Santa Ana con otros delincuentes guatemaltecos, Silva les había revelado que Eduardo Dawison le había puesto el dedo y por eso estaba bajo investigación en El Salvador por la DEA. Ahí mismo había jurado que ese hijo de la chingada se las pagaba porque se las tenía que pagar. El coyote Ramiro explicó también que estuvo presente en unas reuniones del diputado guatemalteco Manolito con Silva Pereira y habían tratado el tema de Eduardo Dawison y todas estas declaraciones fueron validadas por los jueces en las condenas. En el lado salvadoreño, donde estaba Rodrigo Ávila al frente de la PNC, nunca se dijo nada ni se investigó, aunque sí había participación, porque desde El Salvador dieron los números de placas y toda la información del personal que se dirigía. Nadie se dio la tarea de identificar al coronel, a pesar que tenía reuniones también en El Salvador, y parece que tenía muchísimo poder en los dos países. Ni siquiera allanaron los restaurantes donde se reunía Silva Pereira y los hoteles donde se supone que tenían vínculos. Durante el funeral de Eduardo Dawison, el entonces presidente de la República de Arena, Elías Antonio Saca, prometió que encontrarían a los responsables del hecho y llevarlos ante la justicia. Y fue eso, solamente una promesa. Posiblemente porque en las filas de sus partidos, en la policía, en el gobierno, en muchas instituciones de poder, había demasiada gente involucrada y cuanto más investigaba, más personas perecían para mantener el silencio. Y así concluyó el caso, sin conocerse una verdad oficial más allá de la condena de Manolito, que también lo liquidaron. Pero esta ha sido la exposición de uno de los casos más polémicos y que demostró demasiadas conexiones entre los poderes tanto de Guatemala con El Salvador, pues de la gente que está en puestos importantes. Perfecto, muchísimas gracias a los que siempre están apoyando el canal, el contenido, a los que siempre interactúan y están pendientes del contenido. Cuídense mucho, nos vemos, hasta luego.